Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. Buenos días para todos. El tema que me han asignado es la ley de origen y el derecho mayor. Pero venía pensando, antes de la ley de origen y el derecho mayor, algunas comunidades indígenas de Colombia también han venido filosofando desde muchos años, siglos, por no decir miles de años, lo que llaman ellos la ley natural. Entonces creo que es un conjunto de derechos, de la ley natural, la ley de origen y el derecho mayor que nosotros hemos venido dinamizando a lo largo de los últimos años, en las últimas décadas. Pero también venía pensando en el globo terráqueo, cómo viene erosionando paulatinamente, y la erosión del globo terráqueo no es solamente la materia del suelo, de la tierra, que nosotros la llamamos, sino también nos venimos erosionando la identidad, los valores de los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que estos tres conjuntos de derechos es como un choque, como una contención, a ver si es posible rescatar esa erosión, tanto al globo terráqueo, la materia del suelo o subsuelo o el espacio, sino también a ver si rescatamos los valores, las identidades, los pensamientos, como un choque contra la erosión. Entonces, en ese conjunto de derechos, la ley natural, como cuyo nombre lo es de la naturalidad. La natural, no sabemos desde cuántos miles de años existió este globo terráqueo. Millones de años. Que han dicho los científicos, los investigadores, que ha existido este globo terráqueo millones de años. No sabemos cuántos. Pero tampoco podemos señalar la existencia del ser humano. ¿Desde cuándo? Los investigadores han llegado a saber en este continente 10, 20, 30.000 años. No podemos predecir millones de años de la existencia del ser humano aquí en este continente. Para decir 1 millón de años no podemos precisar, porque no tenemos ninguna documentación científica del mundo moderno de hoy que nos compruebe con veracidad
del caso. Por eso, hasta donde han analizado con fechas, hace solamente 10, 20, hasta 30.000 años, que puede uno contar con ella con veracidad. En ese lapso del tiempo, la naturaleza nos ha dado, la naturaleza nos dio también el ser humano indígena, hablemos así. Los seres humanos indígenas de aquellos años, de hace 10, 20, 30.000 años, nunca pensaron que hoy la íbamos a estar aquí en esta tribuna, aquí con la gente, discutiendo el tema de la ley natural, que hoy sus herederos están recordando a ese legado que nos han dejado de la naturalidad. La dinámica del tiempo, con el desarrollo de su trabajo de las comunidades, finalmente concluyeron, ya cuando en el mundo moderno se habla de las normas, de las leyes, se menciona también esa naturalidad como una ley, una norma o una constitución, sin mencionar ni la norma, ni la ley, ni la constitución, pero era una norma que ellos manejaban, que ellos filosofaron y que ellos sobre esa norma eran que ejercían sus autoridades. Por eso se consideran ellos como una ley natural, sin ninguna mención de estas tres normas que acabo de mencionar. De ahí pasar muy rápidamente en aquellos que pensaron la ley de origen. Uno puede pensar que entre el derecho mayor, la ley de origen, la ley natural, tiene la misma conducta, pero tiene unas diferenciaciones muy importantes que hay que analizar, que hay que interpretar y mirar los alcances de cada uno de ellas. Yo considero la ley de origen, que la ley de origen se originó de la naturalidad, de esa dinámica que los seres humanos vivientes en estas tierras tampoco se mencionaban como una norma, una ley, una constitución. No se mencionaba, porque sus lenguajes eran diferentes, su pensamiento era diferente. La ley, la norma, la constitución, todos sabemos que nos enseñaron solamente cuando llegaron el hombre extraño en estas tierras que trajeron del otro lado, y a eso nos implantaron como unas normas, pero a esas mismas lenguajes apropiaron tanto de la ley natural como la ley de origen, que en principio principia con la ley. Cada uno de estas comunidades que filosofan y conducen a ese destino en su dinámica. De ahí nosotros, ¿qué decimos? Cuando nosotros los guambianos hemos manifestado el derecho mayor, sin hacer mención la ley de origen, sin hacer mención la ley natural, sabíamos que perfectamente nuestros antepasados a nosotros también nos legaron esos mismos derechos. Dinamizaron a esos mismos derechos. Por eso, con la ley natural, con la ley de origen,
construyeron en todo este continente todas las huellas que nos han dejado para que hoy nosotros reivindiquemos a ella. He hecho yo en diferentes manifestaciones que fue unas normas orales, una constitución oral, una ley oral, pero que nos dejaron las grandes huellas en las grandes rocas. Hoy para nosotros en el mundo moderno de hoy es muy difícil leerla en las huellas que nos dejaron, es muy difícil leerla. Podemos mirar, podemos ver, pero es muy difícil leer, interpretar y ver los alcances de cada uno de esas huellas que nos dejaron. Pero a esas huellas a eso la hemos recogido como un derecho adquirido, un derecho nacido de la tierra y de la comunidad y desarrollado con su trabajo, que es lo importante, con su trabajo. Por eso, a todo ese conjunto de derechos la hemos llamado el derecho mayor, como el derecho mayor que impone a todos los demás derechos. Hoy hemos hablado mucho de la Constitución moderna de hoy. Esa Constitución moderna, como lo hemos manifestado en nuestro manifiesto guambiano en 1980, que empezando pues de la época de los libertadores, no compara jamás con el derecho mayor, con el derecho de los libertadores, no compara jamás. Por eso estas tres normas que filosofan, nosotros concluimos en el derecho mayor, que es la que impone con todo ese conjunto de derechos de cada uno de los que filosofaron y de los que nos legaron, de los que nos dejaron, para que nosotros desarrolláramos con ella. Muchos nos han preguntado, como también debe haber habido muchas inquietudes de estos tres pueblos, como la ley natural que filosofan los Uas de Arauca, como la ley de origen que filosofan los hermanos de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Arhuacos, los Cogis, los Huivas y otros, como nosotros el pueblo guambiano que hemos llamado el derecho mayor. A este derecho mayor nos preguntan ¿cuál es el otro derecho, el segundo derecho? Nosotros hemos dicho, cuando llegó el hombre extraño en este continente, que hace 518 años, ellos también construyeron un derecho, ellos también adquirieron un derecho, pero no iguala, no puede comparar jamás con un derecho antiquicio, con un derecho original, con un derecho vernácula como ha existido de 10, 20, 30.000 años, o puede haber sido más. No puede jamás igualar, no puede competir. Lo difícil en este punto es que el hombre extraño se ha creído que el derecho, las normas de ellas, que son superiores a estos derechos. Allí es el punto.
de discusión. Ahí es el punto donde no hemos podido concordar nunca. Y seguirá este proceso sin concordancia. Porque ha sido difícil reconocer estos derechos. En el momento de reconocerlo, nosotros podríamos reivindicar muchas otras cosas más que hasta el momento nos los han negado. Por eso, yo creo que, como me han dado 15 minutos, y es un tema dispendioso, largo, es difícil, que muchas veces para ustedes debe ser muy difícil de interpretar o de comprenderme mi lenguaje. Pero como empecé diciendo que es un choque contra la erosión del globo terráqueo y contra la erosión de los valores de los pueblos indígenas en este continente, hicimos el esfuerzo a ver si fuera posible de poner un choque, una barrera, una contención, por lo menos para parar algún buen tiempo, evitar las erupciones. La pérdida de valores es demasiado importante, por eso, pero también parecía que era posible hacer una contención cuando nosotros entrábamos en las normas modernas de hoy, lo que llama la Constitución colombiana. Aunque nosotros no hemos tenido ningún documento escrito de los millones de años, porque en ese entonces nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres no manejaban estos documentos modernos de hoy, no se manejaban. Por eso era una norma, era una ley, era una constitución oral, manejado, dirigido, transmitido de generaciones en generaciones. En 1990-91, cuando llegamos los tres constituyentes indígenas, yo creo que tuvimos en concordancia los tres a ver si fuera posible hacer reconocer estos derechos natural, original, a ese conjunto de derechos, a ver si en la Constitución moderna, en la Constitución que nunca habíamos participado los pueblos indígenas, nunca. Era como por primera vez que participamos, y ahí hicimos el intento a ver si pudiéramos nosotros hacer reconocer a ese derecho. Creo yo, analizando 20 años después, mirando y leyendo, las normas, las constituciones son de interpretaciones y de los alcances a cada uno de su contenido. Por eso, en mi reflexión que yo hago, a veces estoy mirando yo mismo de nuestras propuestas, de nuestros proyectos que presentamos ante la Asamblea Nacional Constituyente. Uno creía en su momento que era la ignorancia de la Asamblea, que no nos quería apoyar y que no tuvimos suficiente apoyo en cuanto a las votaciones, y no era ingenuidad, no era ignorancia de los asambleístas, sino no querían reconocer. No querían reconocer. Propuestas la hemos hecho. Por ejemplo, el derecho al subsuelo. No era ignorancia de los asambleístas. Ellos sabían qué era lo que nosotros
reivindicaban. Por eso no tuvimos suficiente apoyo para que en la Constitución moderna nos reconociera el subsuelo. Perdí. Pero también perdimos en la propuesta, yo leyendo, había propuesto la objeción cultural, que también tenía la misma importancia. Tampoco tuve suficiente apoyo. Entonces, así como esas, ha pasado otras tantas cosas de trascendental importancia para nosotros, y eso no ha sido posible que nos reconociera en la Constitución moderna. Pero tenemos otras cosas importantes, por eso yo quería resaltar a ustedes a la juventud indígena. Ya que están en su universidad, ya que están en sus tareas, en sus faenas diarias de investigación, a ver cómo interpretan, a ver cómo analizan los alcances. Por ejemplo, de muchos de los artículos que nos han reconocido, entre ellos la 247, donde dice son entidades territoriales, los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. A mí me parece que era un reconocimiento muy importante para los pueblos indígenas, que hasta entonces era, que todos sabemos y todos recordamos, que era invisibilizado nuestra existencia, pero en ese momento los territorios indígenas quedan al mismo nivel del distrito, municipio y departamento. Eso equipara el mismo nivel. Si los territorios quedan al mismo nivel, las autoridades indígenas tienen que quedar al mismo nivel, como el señor gobernador del departamento, como el señor alcalde municipal, a ese mismo nivel los señores gobernadores indígenas. Por eso, en este caso, es de interpretación y de los alcances y de los estudios que hay que desarrollar. En el mismo artículo, donde menciona qué debemos hacer, en el mismo artículo, en el literal 1, que es de media línea, dice gobernarse por autoridades propias. A mí me parece que la Constitución, que nunca antes nos había reconocido y que por primera vez en 1991 nos haya reconocido como gobernadores, como gobernantes y que gobiernen como autoridades propias, era un avance muy significativo. Otra cosa muy distinta, que nosotros no hayamos interpretado, no hayamos mirado los alcances, es muy distinto, pero que el reconocimiento y que sigue siendo vigente hasta el día de hoy es esto. A grandes rasgos yo quisiera decirle eso, de las normas antiquicios que no estaban escritas pero en papeles, pero que sí estaban escritas en las grandes rocas y que en la memoria de cada uno recuerdan, pero que en la Constitución moderna también nos ha hecho ese esfuerzo, y que hicimos el esfuerzo para que nos reconociera, y que tiene estos literales plenamente dichas. Me parece que los pueblos indígenas, a veces yo no me siento satisfecho en el desarrollo que hemos logrado en estos 20 años, 21 años. Parece que nos hemos enredado en otras cosas y no en estos temas de territorio, del derecho y de la gobernabilidad de los pueblos indígenas, para salir
de esta erupción que nos está causando mucho daño. Muchas gracias.